Conexionistas, bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Armando Reigadas y bueno, pues seguimos con el plan B, la cuarta parte, la cuarta emisión, porque pues sí, pusimos aquí a Alejandro y a Claudia a echarse un clavado a todo el documento. Es un documento muy grande, ¿verdad? Muchísimas páginas. Y créanos, también estamos tratando de encontrar el lado bueno, pero pues como que todavía no hemos podido. Pero en lo que son peras, son manzanas, pues vamos a seguir analizando toda la cuestión sobre los temas de constitucionalidad. Edgar, ¿cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas, qué bueno que nos acompañan y bueno, cumpliendo con lo prometido, este es un documento largo, ya lo dijo Armando, pero sobre todo es un documento que tiene varias implicaciones para no solamente el proceso electoral, sino para la vida democrática de México y es importante hacernos cargo de ella y no nos vamos a poder hacer cargo si no sabemos específicamente de qué estamos hablando y por eso Claudia y Alejandro nos están ayudando a entender y a desglosar esto y entiendo que traen ahora a la mesa un tema distinto sobre esto que han encontrado de estas implicaciones eh, negativas y positivas para esta conversación de la construcción de la democracia o el rol que tienen los contrapesos, las instituciones, etcétera. Alejandro, ponías algo en la mesa interesante. Si quieres tú abrir fuego, por favor. Eh, a ver, comentábamos, vamos a tratar de aterrizar esta plática en, en cosas que sí implican violaciones a la Constitución, pero que al mismo tiempo implican problemas operativos para Ujú. la organización de la elección y que además los ciudadanos y las ciudadanas pueden identificar de manera muy sencilla porque les afectan en su día a día, en el momento en el que se vayan a querer empadronar, en el momento en el que tengan que cambiar su credencial para votar. Ok. Eh, Mira, una cosa específica que igual viola el concepto de autonomía constitucional que tiene el INE. La construcción que hoy conocemos del órgano electoral siempre fue orientada, y lo consiguió finalmente, a desvincular al INE de el poder ejecutivo. Todos tenemos edad para recordar, hasta Claudia, todos tenemos edad para recordar lo que era la Comisión Federal Electoral. Ujú. ¿Sí? Eh, Ok. un organismo temporal que dependía de la Secretaría de Gobernación, en el que, ya lo dijimos aquí en la mesa, el PRI gobierno tenía mayoría, aunque participaban el Poder Legislativo, pues estaba dominado por el PRI gobierno. Y entonces, entre funcionarios del Ejecutivo Federal en Gobernación, el propio secretario, los subsecretarios, algunos directores generales y representantes del Poder Legislativo y de algunos partidos políticos, se formaba esta gran comisión que organizaba las elecciones. Las decisiones se tomaban por mayoría, pero la mayoría la tenía controlada el gobierno por la forma en la que se integraba. No había más representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y algunos, una minoría de los partidos políticos, les garantizaba tener voz, no poder imponerse, y no había un piso parejo en la competencia. Por eso se trabajó en desvincular al órgano electoral del Poder Ejecutivo. Por eso esa vieja demanda que finalmente se logró en 1996 con la reforma de noviembre de 96, eh, sacar a la Secretaría de Gobernación y a todo empleado del presidente de la República del órgano electoral y por lo tanto de la organización de las elecciones. ¿Sí? Esta reforma viene a revincular de diferentes maneras al órgano electoral con el Poder Ejecutivo y por lo tanto le abre la puerta al Poder Ejecutivo para participar de diferentes maneras en la organización de las elecciones. Justo lo que habíamos dicho los mexicanos en acuerdo, los mexicanos de todas las fuerzas políticas, incluso el partido dominante de aquel entonces, el PRI, estuvo de acuerdo en que había que construir un órgano autónomo, había que sacar al presidente de la organización de las elecciones y había que sacar o colocar a su partido en condiciones de igualdad con los otros partidos políticos en la organización de las elecciones. Uno de los dos detalles que quisiéramos platicar hoy, tres, si nos da tiempo, lo veo difícil, de la reforma es, a ver, ya hablamos de que las oficinas distritales, las 300 oficinas distritales del INE prácticamente desaparecen.
las juntas distritales se integran de una manera, se vuelven casi unipersonales, pero además las juntas locales, según la reforma, tienen que instalarse ahora para ahorrar dinero. Esa es la justificación. La justificación de toda la reforma es ahorrar dinero, como si dejando de gastar en elecciones, controláramos la inflación, tuviéramos mayor poder adquisitivo, modificáramos las condiciones generales de la economía nacional. Lo cierto es que no es así. Pero bueno, la justificación es ahorrar dinero, es una justificación muy seductora en términos electorales. A toda la gente le gusta decir que el gobierno ahorre dinero, sí, está bien, hay que fijarnos en qué ahorramos. Con la justificación o con el argumento de ahorrar dinero, las oficinas estatales, distritales del INE, estos módulos de atención que conocemos, en los que ustedes tres y yo también vamos a renovar nuestra credencial cuando nos toca, y en los que los jóvenes van a inscribirse por primera vez al padrón electoral, ya no pueden ubicarse donde el INE dice. Ahora tendrán que ubicarse en oficinas municipales, estatales o federales, para ahorrarse la renta del local. A ver, eso, vamos, creo que no es muy difícil entender las implicaciones prácticas. El resguardo del padrón, el resguardo del material electoral, el resguardo de la información electoral que ahí se maneja, ya no depende solamente del INE. Es más, ya no dependerá del INE. Dependerá de la oficina de gobierno que le va a dar asilo en algunos metros cuadrados, pocos, muchos los que sean, al INE para que ahí haga su operación de capacitación, de organización electoral, de empadronamiento, de expedición de credencial para votar. Y bueno, pues el dueño de las llaves de la oficina es, en cualquier organización, es el que determina y el que tiene acceso a todo lo que hay dentro de la oficina. Claro. Así de delicado, así de complicado, pero bueno, el chiste es ahorrar dinero, ¿no? Volvemos a lo mismo. Es de veras tan costoso el INE y es tan costosa la democracia que no vale que se gaste lo que se gasta. La gente ya sabe para qué sirve la credencial para votar, que no solo es para emitir un voto. Se convirtió en el documento de identificación de todos los mexicanos. La gente ya sabe para lo que sirve el padrón electoral. Sin padrón electoral confiable, no hay elección confiable. Sin resguardo de la información electoral, de la información de los votantes, difícilmente, más bien, no difícilmente, yo creo que no vamos a confiar en el resultado de las elecciones si no confiamos en la integración y en el resguardo del padrón electoral. Muy bien. Yo quiero acotar un par de cosas con relación a esto que efectivamente está diciendo Alejandro, que me parece de la mayor trascendencia, ¿no? Como que hemos tratado de desmenuzar de qué va esto del Plan B y cómo todo este paquete de reformas afecta distintas cosas que se traducen básicamente en afectaciones. Por un lado, a los derechos, digamos, de todas las personas, de todos los ciudadanos, y por otro lado, de manera muy importante, pues a la democracia, ¿no? A lo que hemos venido construyendo o entendiendo como mexicanos en estas cuestiones de democracia. Entonces, estas que se refieren, digamos, yo diría, a la estructura propiamente dicho y al cumplimiento o a la capacidad operativa del Instituto Nacional Electoral. Y atendiendo a la pregunta que me anticipo que seguramente nos pondrá Edgar sobre la mesa, porque además siempre le da donde debe es, ¿y esto de qué va? ¿Y eso a mí en qué me afecta? Bueno, nos afecta porque realmente tiene que ver cuál es el objetivo y con estas posibilidades o no de ampliar la democracia, ¿no? Entonces, Alejandro puntualmente señalaba algo que además hemos venido oyendo todo el tiempo y que vamos a seguir escuchando, porque si han estado, cómo está inundada la red, los debates, todos los opinólogos en torno al análisis del Plan B, básicamente se centra en un argumento que es el de la austeridad, ¿no? Y este tema de la austeridad, que sin duda
que deberemos transformar cómo nos aproximamos al hacer las cosas baratas, ¿no? Porque de eso se trata. O sea, vamos a ser austeros, vamos a hacer las cosas baratas, vamos a hacer que nuestra democracia sea mucho más barata, pero yo pensaría que esta reforma o la meta de cualquier reforma, sobre todo en materia electoral, pues no tiene que ser abaratar las instituciones, abaratar el procedimiento, sino más bien ampliar la democracia. Si para lograr ampliar la democracia te sale incluso más caro, yo no vería una afectación ahí. Sin duda, habrá muchos procesos que permitan. Entonces, este objetivo, digamos, de tener por meta o como objetivo la facilitación de este proceso democrático de todas las personas, con esto que dice Alejandro, porque es algo muy importante, para poder facilitar, para que todas las personas participemos, tenemos que hacer que el registro del voto de todas las personas pues sea efectivo, ¿no? Y para que sea efectivo, pues tenemos que confiar y confiar de una manera, digamos, en cuanto a la creación democrática del órgano, en nuestro caso es el árbitro, ¿no? El Instituto Nacional Electoral y desde luego, pues quienes son la cabeza y cómo se equilibran las fuerzas en la representación, pues del Consejo General del INE y dependiendo de lo que suceda en la Junta o si habrá algunas modificaciones. Pero por lo pronto en el INE, sea cual sea, digamos, el diseño administrativo. Y esto, cómo se baja, digamos, a la ciudadanía a nivel territorio, pues se baja en hacer operativo la capacidad operativa del INE. Y la capacidad operativa del INE la vamos a medir en que pueda capacitar ciudadanía, que pueda establecer casillas, pueda contar los votos y pueda hacer del conocimiento público de manera confiable, lo más expedito posible, los resultados de las contiendas electorales. Las intermedias, ¿no? Las que son, digamos, las federales, las más grandes, como la que nos aproximamos el 24. Y a mí me parece toral la reflexión, y conste que creo que tanto Alejandro como yo fuimos cuidadosos en este rango de análisis, porque hay por lo menos un elemento importante donde se puede argumentar inconstitucionalidad, pero ni él ni yo estamos diciendo es flagrantemente inconstitucional, porque puede haber un margen de interpretación relevante. Sin embargo, la palabra clave, que es de la que quisiera yo construir o retomar lo que dijo Alejandro, es desvincular al INE o al árbitro de las injerencias del Ejecutivo. Y creo que eso es el factor clave para el análisis de esta reforma o de estas, digamos, variantes que tienen que ver específicamente con cómo se integra el padrón electoral, dónde se resguarda el padrón electoral y las listas nominales, ¿no? Porque a lo mejor en una primera aproximación podríamos decir, están especulando que va a estar mal. Pero la injerencia del Ejecutivo sí está presente, porque al final, si es relaciones exteriores o es gobernación, sigue siendo el Ejecutivo, ¿no? Hay datos que tienen, porque sí tienen datos biométricos de todas y de todas, el Ejecutivo los tiene, sí, nivel relaciones exteriores, también los tiene por la Secretaría de Hacienda, o sea, hay una serie de datos que están en poder del Ejecutivo, pero no son el padrón electoral, ¿no? No son lo que de lo que depende, digamos, el ejercicio. Y aquí me parece que la enclave de, digamos, de análisis democrático es si esto se traduce o no en una injerencia de parte del Ejecutivo que habíamos superado, por lo menos en los últimos 30 años, en esta construcción o en este funcionamiento hacia el órgano constitucional autónomo. Y ahí me refiero a la instalación de casillas, la capacitación, desde luego el padrón electoral, cómo se resguarda la lista nominal, y bueno, podemos seguramente bajarlo, pero para no monopolizar la conversación, a un par de afectaciones que tienen que ver justamente con esto, con estructura y capacidad operativa del INE. Algunas de las que mencionamos en la primera ocasión, que tal vez nos parecen más claramente inconstitucionales, como fue lo de la Junta y lo de la Comisión, y otras que tienen estas afectaciones tal vez más sutiles, en términos, digamos, de análisis estrictamente de constitucionalidad, pero que sin duda son muy relevantes para ver si logramos esta separación efectiva de lo que es una función de un órgano constitucional autónomo y el papel preponderante que tiene para que no haya intervención por parte del Ejecutivo. Y si leo bien y entiendo bien lo que están diciendo, yo hablaría de condiciones de vulnerabilidad. Es decir, porque existe el otro lado, ¿no? Es decir, existe el otro lado de, oye, con esto se va a hacer más eficiente el proceso y entonces estas oficinas que se van a instalar en el espacio que les den, ¿no? En la oficina de licencias que por ahí está, a lo mejor ahí les ponen 2 oficinas o a lo mejor la convierten y con suerte y eso logra ser más eficiente y entonces nos callan la boca a todos. Pero por lo que sabemos hasta ahorita en la experiencia de los procesos que llevamos, ¿no? En este contacto de lo más, digamos, administrativo, simple del ciudadano,
pues parece ser que no todo, ¿no? No hay elementos como para pensar que necesariamente la conclusión es una conclusión positiva, es decir, que va a haber eficientización de procesos y por lo tanto ahorros, no más que sea barato. Yo hablaría de ahorros, ¿no? Ahora, Y sea pero menos costoso. exacto, por lo que escucho, entonces aquí lo que está pasando es que con todo lo que se había hecho, la curva de aprendizaje que va a haber de un año en otro, en el momento que es tan corta, que lograr un expertise para que ese proceso sea eficiente en esa instalación de oficinas se va a quedar en manos de alguien que no ha sido capacitado, que no tiene la experiencia, que va a tener otra función adicional, porque pues, estamos viendo que hay una reducción de personal, entonces se aumentan las condiciones de vulnerabilidad, dicho de otra manera, aumentan las posibilidades de fracaso, aumentan Aumentan así, las para, posibilidades para no hablar de posibilidades de fraude, posibilidades de fracaso, de fracaso. de una elección mal organizada, de una elección vulnerable hasta jurídicamente. Claro. Y mira, voy rápidamente a otro punto que tiene que ver con lo mismo. Nos Decía quedan Claudia, 5 minutos, les encargo, por favor. claro que sí, señor. Decía Claudia, es controvertido la intervención del CONACYT en el INE. El CONACYT, el de la ciencia no neoliberal y la ciencia neoliberal, ya, para empezar, ¿no? A ver, la reforma obliga al INE, y ya obligarlo es, creo yo, Claudia, no sé tú qué opines, una vulneración a su autonomía y una violación a su condición de órgano autónomo, órgano constitucional autónomo, a ponerse de acuerdo con el CONACYT para desarrollar cualquier programa tendiente al voto electrónico, al voto digital. En esto se ha gastado mucho tiempo, mucho dinero, se ha avanzado poco, es cierto, es cierto. Es la fórmula, creo yo, para que las elecciones sean más baratas, menos costosas, como dice Edgar, mejor. Y hay los mecanismos. Pero ¿por qué tiene que ir el INE con el CONACYT? Yo pregunto, si el CONACYT no fue capaz de construir el ventilador que prometió para la pandemia, La en vacuna. serio, es confiable al nivel técnico para construir un sistema o para desarrollar un sistema informático que muchas empresas privadas pueden desarrollar, porque hay muchísimos muy seguros, completamente seguros en el mundo, de voto por internet, por decir algo, o para desarrollar urnas electrónicas. Señor, no pudieron construir un ventilador, todavía lo deben. ¿En serio van a poder hacer eso? Pero a ver, supongamos, para que Edgar no me acuse de especular, supongamos que lo puede hacer de cualquier manera. El CONACYT es gobierno federal, es poder ejecutivo. Al titular en este momento, a la titular del CONACYT, es un nombramiento presidencial. Es otra vez abrirle la puerta al poder ejecutivo para que le meta la mano al INE y además en este caso todavía más grave, creo yo, maniatar al INE para que no pueda desarrollar ningún mecanismo, ningún proyecto de voto digital, de voto electrónico, de voto por internet, o como ustedes le quieran llamar, si no es de la mano del CONACYT, del eficiente, comillas, CONACYT, cierro comillas. A ver, eso es vulnerar la autonomía del órgano electoral y obligarlo, o sea, se tiene que casar con un organismo absolutamente ineficiente, profundamente cuestionado hoy hasta por los científicos, para desarrollar algo que podría ayudarnos a tener elecciones confiables, más eficientes y más económicas. Magnífico. Claudia. Yo cerraría con estos dos puntos, digamos, de dónde toca no nada más el espacio de la especulación, sino de por qué sí estimamos que es inconstitucional. Y empiezo por esto último que dice Alejandro. Cuando se habla de la intervención, digamos, del CONACYT como una, que no deja de ser una agencia gubernamental en los trabajos y procedimientos del INE, en todo esto que ya había avanzado hacia el desarrollo del voto electrónico, entonces esto contraviene directamente la autonomía del órgano constitucional, del árbitro electoral. Y volviendo al tema con el que habíamos iniciado, que tiene que ver con esta cuestión de las listas, las casillas y el padrón, hay una cuestión importante de injerencia que tiene también que ver con el cómo se contempla la participación, digamos, de los mexicanos o en el extranjero, ¿no? Porque hay una posibilidad donde se apertura
que una atribución exclusiva que tiene el Instituto Nacional Electoral, que es la de elaborar el padrón electoral o los listados de electores, se vea influenciado por estas otras listas que pueden desprender si se abre la posibilidad del voto con matrícula consular o pasaporte. Que insisto, esto nos va a dar margen para quizá la siguiente conversación, donde veamos qué nos ofrece el llamado Plan B en términos de, a lo mejor, inclusión de mexicanos residentes en el extranjero, ¿no? En personas que se encuentran, por lo menos temporal o permanentemente fuera de México, pero la cuestión de constitucionalidad tiene que ver con quién controla o quién debe ser, como atribución exclusiva derivada, el padrón electoral, que nada más le corresponde al Instituto Nacional Electoral, y de la misma manera, en cuanto a la autonomía, esta participación del CONACYT. Insisto, digamos, el paraguas de ello es desvincular el tema electoral y de las jornadas y democrático de la injerencia del titular del Ejecutivo, de la persona que sea, con independencia del partido que provenga. Esto es lo que nos ayuda a construir, pues, digamos, tener elecciones libres, elecciones confiables y que haya paz en la jornada y en la confianza en el resultado. Entonces, en resumen, y con esto terminamos, lo que todo indica es que estos actos no constitucionales lo que están generando es abriendo la puerta, como ya ustedes dijeron, para que otras instancias del gobierno, dependientes de quien gobierna en turno, le metan la mano a una institución, o es más, sacan de la jugada a una institución y el proceso electoral queda en manos de varias, ¿no?, instituciones, varios responsables, ¿no? Si ahora va a ser el CONACYT, si va a ser la Secretaría de Gobernación, si va a ser la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde vamos a tener un proceso electoral influido en manos de ciertas autoridades del gobierno federal electoral, en donde si algo le habíamos apostado es quitar de las manos del gobierno en turno un proceso electoral para hacerlo ciudadano, y a mí como ciudadano de a pie eso me afecta y me importa, porque entonces en el peor de los escenarios estamos hablando de la posibilidad de manipulación de mi voto. Y en el mejor de los escenarios, ¿no?, pensando en los temas negativos, de que yo no pueda votar por la torpeza, la ineficiencia, la falta de tiempo, de las complicaciones, ¿no? Entonces, de un lugar en donde no pude sacar ni mi credencial porque el lugar no estaba listo, porque todas. Entonces, en esos extremos nos estamos moviendo. Porque hoy está, con esto que está ocurriendo, el Plan B implica que regresen estas manos ahora más a controlar un proceso electoral que no tendrían por qué estar controlando. Parece ser que las cosas van hacia allá. Exactamente. Exactamente. Y digo, hay varias cuestiones que iremos platicando porque tienen que ver con esta interferencia, ¿no? En varios sectores, fiscalización y otros temas, que seguramente serán las conversaciones por venir. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias a los dos. Un agradecimiento, Claudia Aguilar Barroso, un agradecimiento a Alejandro Envila Fischer, pues por participar y sobre todo por estar disponibles para este tipo de cosas, y que además vamos a seguir porque hay muchísima tela donde cortar. Edgar. Pues gracias a ustedes. Seguimos ahora nuestra siguiente entrega. Ya lo puso en la mesa Claudia. Vamos a hablar cómo esto afecta el voto en el extranjero. A mí particularmente me interesa y seguramente, ¿no?, a muchos partidos, a los panistas que ya vi por acá en Texas, haciendo eventos, y de estos eventos seductores en donde se presentan como aquellos que no han cometido nada, y no solamente van a ser ellos, van a ser todos los partidos. Pero bueno, creo que esa plática va a estar muy interesante. Muchas gracias a ustedes. Y ahora pues me toca esto porque, Armando, voy a empezar contigo, tus redes. Venga. Mis redes sociales, Arreigadas en Twitter. Ahí me encuentran, ahí estoy platicando todos los días de muchos temas. Claudia. @C Aguilar Barroso en Twitter. Muchas gracias. Don Alejandro. @Envila Fischer. Muchas gracias. Muchas gracias, y muchas gracias si escucharon hasta acá, les agradecemos mucho. Recuerden, nos interesa mucho que le den like a este programa, se suscriban a nuestro canal, y si llegaron hasta acá y no les gustó, bueno, pues de todas formas les agradecemos. Esperamos que próximas entregas estemos presentando algo más de su agrado. Y nosotros somos Conexionistas MX en Twitter y en Facebook. En YouTube somos Conexionistas México, y en Spotify nos encuentran como Conexionistas. La música es de Alejandro Sáborita, lo encuentran en YouTube, y el diseño de Sofía Reynoso, ahí lo encuentran en Twitter o en Facebook. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.